¿Qué quieres decir con animar la misa, Dan? Es que los feligreses dicen que la misa es muy aburrida, que deberíamos hacer cosas nuevas, innovar cosas. Qué pena, Dan, que estemos viviendo esto en la iglesia hoy día. La gente no conoce la liturgia, la gente no sabe qué es la Santa Misa, la gente quiere adornar la misa con cosas que no tienen nada que ver con ella. La palabra animar significa dar la vida. La persona que anima algo es la persona que se convierte en el centro de algo. Por ejemplo, el que anima una fiesta es el que pone la música, es el que hace bailar a la gente, es el que se pone de centro de todo. Si nosotros pretendemos animar la misa, es ponernos en el centro de la misa como si nosotros fuéramos los protagonistas. La misa no necesita cantores histriónicos, actrices y actores que se porten como divos o divas en el altar. No necesita acólitos bailarines, ni tampoco gente que se ponga alrededor a hacer cosas que no tienen nada que ver con la celebración. La misa es el santo sacrificio de la cruz, donde Cristo nuestro Redentor da la vida por nosotros. Y ese es el centro, esa es la atención. Cuando vamos a la misa, vamos a contemplar el Calvario, vamos a contemplar el sacrificio. Y entonces, el que anima todas estas cosas, el que da vida a todas estas cosas, es el Señor. Es más, las mismas normas litúrgicas dicen que se aparte de la celebración todo aquello que distraiga el centro que es nuestro Señor. Querido hermano, querida hermana, cuando vayas a la celebración de la misa, que sea tu centro Cristo. Él dijo, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Aquí, hermanos, que me absuelven. Yo lo voy a decir, pero de verdad, con mucho respeto, con temor y temblor, pero me llama la atención a mí personalmente, no sé, mis hermanos sacerdotes, porque somos hermanos por el bautismo y por la hermandad, y más aún por el sacerdocio ministerial. Pero yo voy a decir algo que me llama bastante la atención. Y se está metiendo muchísimo, y ese es un perro, ¿no? Se está metiendo demasiado. La misa de cierre de los retiros, eso es la propia bailanta. Y eso lo pasan por las redes, lo suben al Instagram. Gente subida en el altar, que le da vueltas al altar con las bombas esas largas que parecen una... O sea, el decoro a la liturgia, somos católicos. Y eso lo ve la gente porque lo suben a la ¿cómo que se llama? A las redes. ¿Dónde queda el decoro, el cuidado a lo sagrado, a lo divino, a la Eucaristía? Gente que se sube, y eso, mire, eso allá arriba, yo no sé si usted ha visto. Claro, eso lo tenemos nosotros como error los sacerdotes porque lo permitimos. Porque ahora si no hay eso, no hay misa, ¿no? Si no hay eso, no hay misa. Y una brincadera. Y cuando empieza la misa, más de la mitad se sale. Claro, eso no sucede aquí, sucede en Singapur. Pero eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Nos tiene que llamar la atención. Jesús en ningún momento está diciendo otra cosa, sino es, vengan a mí. Y el venir a Él es estar con Él, es cuidarlo de Él, es respetarlo de Él, es amarlo de Él, es sentirlo. Monseñor, no puedo dejarle escapar sin hacerle esa pregunta, porque usted, como decimos en España, ha abierto el melón cuando se refería al sentimentalismo. En mi obra de Roma a Berlín, que yo pude, mi último libro que pude regalárselo a usted ya hace 2 años en una de sus visitas de Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica, de un servidor, Gabriel Calvo Zarraute, editorial Homo Legens, de Roma a Berlín, volumen 1, la protestantización de la Iglesia Católica. Aquí hago referencia al comienzo a una cuestión que acaba de citar Monseñor Schneider, que es que en la Iglesia vivimos ahogados, es el término que utilizo, vivimos ahogados en el sentimentalismo. Monseñor, hay distintos grupos, movimientos actuales, contemporáneos en la Iglesia, que están, por lo menos en España y en otros lugares del sur de Europa, también en Italia, en Portugal, están, parece, logrando un gran, entre comillas, éxito a la hora de movilizar jóvenes, pero la espiritualidad que practican, también espiritualidad con entre comillas,
aquí tenemos, organizan conciertos, macroconciertos, son muy admirados por los obispos, por muchos sacerdotes, son muy admirados, son muy seguidos, son muy apreciados, porque vivimos, monseñor, por desgracia, también en una iglesia a la que solo importa el número. Entonces, como congregan muchos jóvenes, pues ya per se, por el mero hecho de congregar jóvenes en sus conciertos, aquí tenemos más imágenes, estos son su concierto en Madrid no hace mucho, no sé cuántos miles de jóvenes se consiguieron reunir, pues ya por el mero hecho del número, ¿no? Como rendimos culto en la iglesia contemporánea a la democracia como religión, y lo único que importa es que la verdad la determina el número, la verdad, la mentira, el mal y el bien lo determina el número, no la ley natural y la ley divina. Estos grupos transmiten una educación, insisto, en la fe, supuestamente, voy a ser generoso, que es absolutamente, completamente sentimental. Es decir, está induciendo a muchos de estos miles de jóvenes que son, por supuesto, bien intencionados, pero los ahogan en un sentimentalismo atroz, donde la fe es anulada, sustituida, la fe y la razón son sustituidos por el sentimiento. Y esto es una realidad preocupante, monseñor, porque son movimientos del seno de la Iglesia, no estamos hablando, ¿ves? Baila y déjate de historias. Bien, es que esto es lo que se está transmitiendo a los jóvenes, supuestamente, monseñor, por los grupos que consiguen reunir jóvenes dentro de la Iglesia, insisto, con apoyo episcopal y de abundante clero. ¿En qué manera usted lo ha nombrado de pasada, en qué manera esta especie de mutación católica del pentecostalismo protestante, en qué manera esta sentimentalización degradante de la fe al estilo marketing norteamericano, en qué sentido esto es disolvente para la educación de la fe y la formación del carácter y la virilidad de la juventud, o yo me equivoco, soy un pesimista y esto es realmente el método y el camino de la formación de la juventud cristiana. Es claro que estos fenómenos que usted ha mencionado ahora es yo diré, una especie de drogas espirituales, una adicción, una droga, como se dice. Es una forma muy barata, como se dice, del cristianismo y que no habrá fundamentos profundos. Es un cristianismo, un método pastoral realmente construido sobre la arena. Entonces, el otro aspecto, usted ha mencionado de las multitudes. Esto es un engaño, una tentación especialmente para los obispos y clero, de ganar muchos grupos, la cantidad. San Gregorio de Nazianzo, un gran padre de la Iglesia, en el tiempo de la crisis ariana, donde la mayoría del episcopado ha colaborado con la heresía. Es una cosa histórica. Imaginemos, la mayoría del episcopado católico en el cuarto siglo ha colaborado en diversas formas con la heresía. Y entonces los buenos fieles obispos eran la pequeña minoría. Entonces, sí, en este contexto, San Gregorio de Nazianzo ha hablado esta frase: Dios no es el entusiasta de números. No se entusiasma con los números. Entonces, yo debo decir a los obispos hoy, por favor, no sean entusiastas
de los números y no dan esta droga muy barata a los jóvenes con estos conciertos de rock, etc. Esto da al mundo mejor que ustedes. Esto no será una fuerza perseverante en los momentos difíciles de la vida de los jóvenes. No puede cargar los jóvenes espiritualmente, y también en las persecuciones, cuando habrá una persecución directa, sangrienta de la iglesia, no habrá la fuerza, porque este es un sentimiento que pasa muy rápido, una cosa muy barata, superficial. Entonces, debemos retornar a un método pastoral de la juventud sólida, tranquila, equilibrada, sobrenatural, como la Iglesia ha operado durante 2000 años y ha producido tantos frutos de jóvenes santos, de jóvenes mártires. Y por eso, concluyendo nuestra conversación, quiero recomendar esta obra muy actual y preciosa de Monseñor Thierry Martot, El joven de carácter. Muchas gracias. A ver, tenemos un movimiento juvenil católico que está llenando estadios. Para algunos es un auténtico renacimiento espiritual, pero para otros, ojo, es un cristianismo barato. Hoy vamos a meternos de lleno en el debate sobre Hakuna para tratar de entender qué hay detrás de este fenómeno que, la verdad, levanta tanta pasión como controversia. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Hakuna es de verdad un soplo de aire fresco para la Iglesia? ¿O es una simplificación, quizá hasta peligrosa, de la fe? Para desenredar esta madeja vamos a escuchar lo que dicen algunas figuras clave, desde obispos hasta líderes que han estado ahí, viendo el movimiento muy de cerca. Ok, pero a ver, para poder entender todo el debate, lo primerito es saber qué es Hakuna exactamente. Vamos a los orígenes. Bueno, pues todo arranca en 2013, en plena Jornada Mundial de la Juventud. Lo que empezó como una reunión, pues, más bien pequeña, impulsada por un sacerdote español, Josepe Manglano, de repente, ¡pum!, creció como la espuma en poquísimos años. Hoy, Hakuna ya es una fuerza internacional, con presencia en toda Europa y, claro, en América Latina. El nombre, claro, inspirado en la famosísima frase Hakuna Matata, o sea, sin problemas, ya nos da una muy buena pista. Ellos se definen como una familia eucarística, que lo que busca es vivir la fe de una forma, pues, alegre, sin tantas complicaciones. Y parece que es justo esa sencillez lo que está conectando con miles y miles de jóvenes. Ok, pero entonces, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿por qué es tan popular? Bueno, para entenderlo, analistas como Fray Nelson Medina señalan que Hakuna, en el fondo, está ofreciendo soluciones a problemas muy, pero muy actuales. A ver, pensemos en esto. En un mundo que a veces se siente súper solitario, confuso, pues Hakuna ofrece comunidad. Frente a una idea de la fe que puede parecer muy intelectual, muy rígida o hasta fría, ellos proponen una conexión pues más directa, más emocional. Básicamente, están respondiendo a esa necesidad que muchos sienten de pertenecer y de encontrarle un sentido a las cosas. Pero como era de esperarse, este crecimiento tan explosivo no ha estado libre de críticas. O sea, mientras miles y miles lo celebran, otras voces, y ojo, voces de dentro de la misma iglesia, han empezado a levantar banderas rojas. Señalan posibles problemas teológicos, pastorales, hasta de estructura. A ver, vamos a ver cuáles son. Una de las primeras alarmas, y una muy sonada, vino de la conferencista Mapi Aldana. Y esto es clave. Ella no hablaba de oídas, Colaboró directamente con Hakuna en Bogotá, pero decidió hacerse a un lado después de ver lo que ella describe como una preocupante falta de profundidad en la formación. Mapi Aldana cuenta, por ejemplo, que le tocó escuchar a ponentes que con muy poca formación se aventaban a dar charlas sobre temas súper complejos, como la moral sexual. Y claro, el resultado era que a veces simplificaban de más o hasta contradecían la enseñanza de la iglesia. El mensaje, dice, quizá era bien intencionado, pero al final del día solo generaba más confusión. Y fíjense, esta preocupación por la falta de profundidad doctrinal nos lleva directo a la crítica de fondo que hace el obispo Athanasius Schneider. Para él, el meollo del asunto es que Hakuna parece poner la emoción por encima de la razón. Y el riesgo de eso, advierte, es terminar con una fe, pues, frágil como una casa construida sobre arena.
Y la verdad es que Schneider no se anda con rodeos, llega a usar palabras durísimas, calificando esto de drogas espirituales. Su argumento es bastante claro. Una fe que se basa solo en el sentimiento, en la emoción del momento, pues no te prepara para los trancazos de la vida real. Se desvanece en cuanto la emoción se apaga. Y sin embargo, los números son, la verdad, impresionantes. Imagínense su primer gran encuentro junto a más de 8,000 jóvenes. Pero justo aquí es donde los críticos meten el dedo en la llaga y preguntan, a ver, ¿estos números gigantescos de verdad significan una fe sólida? ¿O será que la cantidad está opacando a la calidad? Y tanto Fray Nelson como el obispo Schneider traen a la mesa una advertencia que tiene siglos en la Iglesia. Dios no es un entusiasta de los números. Ellos critican lo que llaman el riesgo de la masificación. O sea, una cosa es juntar a una multitud y otra muy distinta es formar una comunidad de verdad, donde la gente se acompañe, donde haya un seguimiento personal, real. Y bueno, las críticas no se quedan solo en lo teológico, También apuntan a la estructura misma del movimiento. Fray Nelson, por ejemplo, señala varias cosas, desde un marketing súper desarrollado que vende todo un estilo de vida hakuna, hasta un lenguaje muy propio y costumbres sociales que, dice, podrían estar creando una especie de burbuja, un grupo cerrado que corre el riesgo de volverse, elitista. Un ejemplo perfecto de esto es su terminología. Usan palabras propias, como pringados para llamar a sus miembros. Y a ver, por un lado, esto crea una identidad interna súper fuerte, claro. Pero por el otro, los críticos se preguntan, ¿este lenguaje no acabará, en lugar de unir, creando una barrera entre los de Hakuna y todo el resto de la Iglesia? Bueno, y entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Pues fíjense qué curioso. Hasta los críticos más duros están de acuerdo en que sería un error garrafal condenar todo el movimiento. Reconocen que para muchísima gente, Hakuna ha sido la puerta de entrada a la fe. Por eso, la palabra clave aquí no es condena, es discernimiento. De hecho, Fray Nelson propone como una especie de hoja de ruta, muy sensata, en 3 pasos. Primero, nada de fanatismos, ni pensar que Hakuna es la única salvación, ni tampoco que es algo demoníaco. Segundo, hay que reconocer lo bueno, que para muchos ha sido un verdadero salvavidas espiritual. Y tercero, que quizás es lo más importante, entender que es un movimiento joven, y como todo lo joven, necesita tiempo, necesita acompañamiento y, claro, corrección para poder madurar.